Muy buenos días, audiencia que nos sigue todos los miércoles en esta entrega que hacemos desde la Facultad de Humanidades, Comunicación y Arte de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, UPSA. Un esfuerzo que hace la carrera de Comunicación Estratégica y Corporativa por reunir a expertos en el tema que nos apasiona, que es la comunicación, que es el tema de las organizaciones y cómo administrar en estos tiempos de COVID-19. Tenemos el placer de recibir desde Madrid, España, al doctor Allosa Lozano. El doctor es CEO del Corporate Excellence Center for Reputation Leadership. El doctor Allosa ha estudiado Ciencias de la Comunicación y ha obtenido el doctorado en la Universidad Jaume I de Castellón. Es máster universitario en Nuevas Tendencias y Procesos de Innovación en Comunicación, licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, el Programa de Desarrollo Directivo por el IESE. Empezó desempeñando su carrera profesional como técnico de investigación de mercados cualitativo y cuantitativo en Aleph, planificación estratégica en Walter Thompson y socio director de Millward Brown International en España y Portugal hasta el año 1998. Ese mismo año se incorpora a Argentaria en la unidad de análisis estratégico, en la Dirección General del área de presidencia y riesgos. En el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, en enero del año 2000, se integra en el área global de comunicación y marca, siendo responsable de distintas funciones: marca, identidad, reputación, métricas, publicidad corporativa, entre otros temas inherentes. Hasta febrero del año 2011, es director de estrategia de comunicación del grupo del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, con responsabilidad global sobre la marca, la reputación y las métricas. Desde abril del año 2011, es director general y secretario general de la Fundación Corporate Excellence Center for Reputation Leadership. Es coautor de Atrapados por el Consumo y de Reputación Corporativa. Ha escrito numerosos artículos en publicaciones de referencia y es profesor colaborador de universidades y escuelas de negocios de reconocido prestigio internacional. Además, es profesor honorario de la Universidad de Málaga. En esta oportunidad es nuestro conferencista invitado. Y vamos a estar aquí en una transmisión desde Zoom a través de la página que administramos de la carrera de Comunicación Estratégica y Corporativa de la UPSA. Usted puede conectarse y usted puede hacerle las preguntas a medida que surjan en esta conferencia magistral, que se titula Tendencias en Reputación e Intangibles en Tiempos de COVID-19. Doctor, es un placer recibirlo aquí y por favor, la pantalla es suya. Muchísimas gracias, profesora Costas. Para mí es un placer y un privilegio que la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra me haya dado la oportunidad de poder compartir con todos ustedes algunas ideas, tendencias y aprendizajes sobre la gestión de la reputación, la gestión de intangibles en este mundo que nos ha tocado vivir. Agradezco también y muy especialmente a la profesora Naira Bustos, que es la coordinadora de la carrera de Comunicación Estratégica y Corporativa de la UPSA, por haber hecho posible que estemos hoy aquí. Pues bien, voy a empezar. Tendremos un coloquio al final. Les voy a hablar de tendencias en reputación y gestión de intangibles. Y antes de entrar en el tema de las tendencias, les voy a contar un poco desde dónde les hablo. Porque, como habrán oído, pues mi experiencia profesional, por la edad y por esa experiencia múltiple, es amplia, ¿no? Entonces, en los últimos 10 años, dirijo un centro del que me siento enormemente orgulloso, que es una fundación sin ánimo de lucro,
que se llama Corporate Excellence Center for Reputation Leadership. Llevamos exactamente 90 días teletrabajando. Ya saben que en España las condiciones son duras, igual que lo serán en sus países. Y estos 90 días significa que todo el equipo de la Fundación está en distintos lugares y precisamente nuestra responsable de todos los temas que tienen que ver con formación, Diana Barberi, es boliviana y está en estos momentos en Bolivia. Por lo tanto, parte de mi equipo está en Bolivia, otros están en Madrid, otros en Pamplona. Y quería hablarles un poquitín sobre Corporate Excellence porque tiene muchísimo que ver con lo que vamos a analizar a continuación. Vean que el nombre mismo de esta fundación expresa el significado de lo que hacemos. Corporate Excellence significa la excelencia corporativa, es decir, la excelencia en una empresa, en una institución, en una organización. Esa excelencia para nosotros viene explicada por lo que aparece en rojo, ¿no? Centro de liderazgo reputacional. La reputación, la gestión de la reputación, conseguir que otros nos concedan ese sentimiento de admiración, de respeto y de confianza que significa la buena reputación, es el territorio en el que creo que todas las organizaciones, todas las instituciones, incluso los países, van a competir para conseguir ganarse el respeto, la admiración y la confianza de los grupos de interés de los que depende su futuro. De los clientes, de los empleados, de las autoridades, de las administraciones públicas, de los ciudadanos. Pues bien, si ellos nos conceden una buena reputación, nosotros conseguiremos ser diferentes y mejores a nuestros competidores y ocupar un espacio que no es copiable por nadie. Pues esta fundación nace por un motivo muy concreto. Y es que el mundo, además del COVID-19, antes de que apareciera el COVID-19, estaba en una revolución de la que casi nunca se habla. Es una revolución que tiene que ver con los intangibles. Ya sé que es una palabra compleja. La vamos a aterrizar dentro de un momento, porque cuando hablamos de intangibles hablamos de comunicación, de marca, de reputación, de sostenibilidad. Estamos hablando de asuntos públicos. Estamos hablando del talento. Entonces, lo que les estoy mostrando a ustedes es realmente muy impactante porque significa el gráfico, el análisis de 40.000 empresas que cotizan en bolsa en todo el mundo, de todos los sectores de actividad. Y fíjense que en el año 2019, a finales del año pasado, la mitad del valor de estas compañías era tangible y la otra mitad intangible. Pues bien, esto ha ocurrido, o este cambio, este incremento del valor de los intangibles y del riesgo asociado a los intangibles, ha ocurrido de forma muy rápida. Hablando de ciclos económicos, en un periodo de 20 años, hemos pasado de tener los intangibles con un valor menor del 20% a tener ahora la mitad del valor ahí concentrado, y cuanto más grande y más avanzada y más dotada de innovación es la empresa, mayor es la proporción de los intangibles. Por ejemplo, las mayores empresas de Estados Unidos, el Standard & Poor's 500, el 80% del valor de las compañías es intangible, y el 20% es tangible. Podríamos decir que vivimos en la economía de los intangibles. El COVID-19 no ha hecho nada más que acelerar esta tendencia. Y por lo tanto, esta revolución, o este ciclo económico de los intangibles, para las empresas en todo el mundo y para las instituciones en todo el mundo, es un reto. Y es un reto el llegar a gestionar de forma excelente los intangibles, igual que en el pasado, hace 20 años, fuimos excelentes en general a la hora de gestionar lo tangible, las fábricas, los procesos de distribución, los productos, los servicios, aquello que se podía tocar. Y por ese motivo, es por el que creamos esta fundación, para ayudar a las empresas en todo el mundo de habla hispana a gestionar mejor sus intangibles, porque de eso depende el futuro. Por eso agradezco tanto a la UPSA que me dé esta oportunidad de poder hablar con ustedes, porque lo que nosotros hacemos en la Fundación, en buena parte, es
conocimiento que ofrecemos de forma gratuita a través de nuestro centro de conocimiento, que les mostraré dentro de un instante. Pero antes quería decirles, esta fundación, ¿gracias a quién existe? Pues básicamente son 22 empresas radicadas en España y una en México, que es Cemex. Son 23 empresas de las que su conjunto representa una parte muy importante de la economía española. Algunos de los logos que ustedes tienen aquí quizá no les resultan familiares, pero les puedo decir que representa a compañías que sirven a 200 millones de clientes en más de 100 países, que emplean aproximadamente 1,5 millones de colaboradores, de empleados, y por lo tanto son una buena parte de las mayores empresas españolas. Otra característica es que son directos competidores. Y sin embargo, para esto no competimos, porque avanzar en la gestión de los intangibles requiere un esfuerzo tan importante que ganamos más claramente con la colaboración y con una forma de entender la gestión de los intangibles como un territorio en el que todos vamos a salir ganando. Empresas, países, universidades, cualquier institución pública o privada. La forma en que trabajamos es la que estamos haciendo hoy aquí. Nosotros lo que hacemos es tejer en torno a los intangibles, que los circunscribimos o nos focalizamos el esfuerzo en estos que tengo aquí, en estos 5 intangibles, que es la reputación y el riesgo reputacional, el propósito, los valores, la cultura de una organización y su marca corporativa, todas las formas de comunicación para todos los grupos de interés y a través de todos los canales, toda la actividad de responsabilidad social, negocio responsable, ética y buen gobierno, los asuntos públicos y la inteligencia social, de ser capaces de leer muy bien los contextos sociales, políticos y geopolíticos. Y esos son los intangibles en los que trabajamos en Corporate Excellence. Y luego llevamos a cabo 2 tareas que son transversales. Uno es desarrollo de modelos de medición, de investigaciones como la que voy a presentar a continuación, y una actividad de formación en la que queremos contribuir, como he dicho antes, a la mejora de la gestión de los intangibles en los países de habla hispana. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente es un triángulo en el que grandes empresas y altos directivos, como los que han visto ustedes en las 23 empresas que les he mostrado, son unos 350 directivos y directivas que trabajan en la gestión de los intangibles. Lo que hacemos es establecer un ecosistema de relaciones con el mundo académico, con los que saben. Por eso estamos felices de que la UPSA nos haya acogido en esta ocasión. Es la primera vez que hablamos desde una plataforma en Bolivia, con lo cual pensamos que tenemos ahí grandes oportunidades de colaboración. Estamos colaborando con 25 universidades en España y en los países de América Latina, con una quincena de consultoras especializadas en intangibles en todo el mundo. Y lo que hacemos es que, gracias a esta alianza entre académicos y consultores, generamos estudios, investigaciones, contenidos, inventamos modelos de medición, modelos de gestión. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Les voy a contar qué es lo que hemos hecho en el análisis de las tendencias en reputación y gestión de intangibles. Les voy a mostrar los resultados sintetizados del informe que hacemos cada año. Este es el 5º año, el 5º aniversario, por lo tanto, del informe Approaching the Future 2020, Tendencias en Reputación y Gestión de Intangibles, que hacemos con la ayuda de una consultora, Canvas Estrategias Sostenibles, y también de una serie de entidades académicas que verán ustedes más adelante. Pues bien, ¿qué es esto de Approaching the Future? Pues como ustedes han visto antes, el vivir en la economía de los intangibles nos obliga a mirar muy atentamente cómo evolucionan las tendencias en la gestión de estos intangibles, precisamente para poder ser excelentes en la gestión de la reputación, la marca, la comunicación
la cultura, el propósito, la responsabilidad social y los asuntos públicos. Y por eso llevamos 5 años analizando estas tendencias que recogen la situación actual y el futuro, básicamente de estos intangibles que he mencionado antes. Lo que hacemos es estructurar la información en 4 grandes áreas. El contexto global, es decir, las tendencias globales, cómo evolucionan a lo largo de estos años, cómo evolucionan las tendencias en gestión de reputación y de marca, cómo evolucionan en sostenibilidad y responsabilidad social, cómo evolucionan en ética y transparencia. Sobre estas 4 grandes tendencias, encontramos a su vez 14 subtendencias que son las que analizamos cada año. ¿Y cómo las analizamos? Pues las analizamos de manera que sean útiles para todos. ¿Eso qué significa? Pues que básicamente hacemos entrevistas, hacemos encuestas a directivos de empresas en España y en América Latina, y a estos directivos de las empresas les preguntamos sobre las prioridades, cuáles son los temas más importantes en gestión de intangibles, pero también les preguntamos no solo qué es lo importante, sino aquello en lo que están trabajando activamente, para que no nos quedemos únicamente con una declaración en la que nos dicen que lo más importante es esto y sin embargo yo lo que estoy haciendo es esto otro. Entonces hacemos un contraste entre lo que definen ellos como lo más relevante y lo contrastamos con aquello en lo que están trabajando en la actualidad. Y después miramos qué opinan los ciudadanos. No hacemos encuestas, que sería información solicitada formalmente, sino que analizamos la información no solicitada. Me explico. Analizamos las conversaciones en los ecosistemas digitales, en las redes sociales, en el mundo online. Y miramos y analizamos cuáles son las conversaciones, sobre qué hablan, y de esa manera, cuando analizamos las conversaciones sobre las que hablan y conversan los ciudadanos, podemos deducir cuáles son los temas que más les interesan y más les preocupan precisamente a estos ciudadanos, de tal manera que hacemos el contraste entre la opinión de los directivos y la opinión de los ciudadanos. ¿Cómo hacemos este análisis? Pues básicamente es una combinación de técnicas de investigación. Investigación cualitativa, dinámicas cualitativas en las que participaron 52 directivos de las empresas de Corporate Excellence, análisis de fuentes secundarias de todo lo que se publica en el mundo, más de 250 fuentes internacionales fueron analizadas e integradas, también con la perspectiva de especialistas en investigación de tendencias sociales, como es el Instituto de Mercadeo, que se llama Punto de Fuga. A este análisis de fuentes secundarias y estudios sociales le analizamos o le añadimos el análisis del ecosistema digital, donde hemos partido de 250.000 comunicaciones en redes sociales. De ahí hemos extraído una muestra de 100.000 comunicaciones, que son las que hemos analizado gracias a la Universidad de Málaga y a la cátedra de gestión y análisis de intangibles que tiene Corporate Excellence en la Universidad de Málaga. Por lo tanto, aquí tenemos el trabajo de ingenieros en computación combinados con un equipo de sociólogos. Y finalmente tenemos nuestra encuesta a directivos y profesionales, que este año han sido 300 las entrevistas que hemos acumulado en España y América Latina. Pues bien, ¿cuáles son los resultados que hemos obtenido? Perdón, me faltaban los agradecimientos. O sea, lo hemos hecho con la colaboración de DIRCOM, que es la Asociación de Directivos de Comunicación de España, agrupa unos 1000 asociados, a la Universidad de Málaga, al Centro de Investigación Social Aplicada de la Universidad de Málaga, al Instituto de Investigación de Mercados Punto de Fuga, a las asociaciones de marketing, de progreso de la comunicación, a la entidad B Corp, a la Asociación de Directivos de Recursos Humanos, a la Asociación de Directivos de Responsabilidad Social,
al Foro de Marcas Renombradas, a la Fundación Más Humano y a Pizzolante y Asociados, la cátedra itinerante de estos consultores que están presentes en América Central. Pues bien, con la ayuda de todos ellos, ¿qué hemos visto? Y entramos ya a mirar los resultados. ¿Cuáles son las tendencias que se han asentado, que han cristalizado en estos 5 años? Hay tres grandes tendencias que están aquí para quedarse. Y que el COVID-19 ha hecho que se acelere aún más la importancia y la velocidad con la que están imponiéndose en todo el mundo. Estas tres tendencias son, por un lado, una idea muy clara, y es que la incertidumbre y la desconfianza hacia las instituciones, hacia los gobiernos, hacia las empresas también, es algo que se ha instalado en nuestra cabeza, en la cabeza de los ciudadanos de todo el mundo, como una nueva normalidad. O sea, la incertidumbre y la desconfianza se convierten en lo normal. Al mismo tiempo, emerge una ciudadanía que es cada vez más poderosa, que tiene cada vez más poder, que es más responsable y que además hace uso de ese poder. ¿Eso qué significa? Pues que las expectativas de la sociedad que están cambiando de forma acelerada hace que la prioridad en el impulso que tiene la ciudadanía en todos los países, nos encontramos con que los ciudadanos apoyan o rechazan a las empresas en función de que estas empresas e instituciones estén alineadas con lo que se espera de ellas. Y si no están alineadas con las expectativas que tienen, entonces lo que se hace es un fenómeno de rechazo que tiene un efecto multiplicador en un arma de destrucción masiva que son estos smartphones que todos tenemos en nuestras manos. Por lo tanto, incertidumbre, desconfianza, ciudadanía que es cada vez más responsable y cada vez más consciente del poder que tiene, y una parte de resolución que tiene que ver con las empresas. En los análisis que se hacen de confianza que se depositan en distintas instituciones, en todos los países del mundo nos encontramos con que las primeras instituciones en generación de confianza son el tercer sector. El sector educativo, las universidades, las ONGs, las entidades sin ánimo de lucro. En segundo lugar aparecen las empresas, como segundo generador de confianza. En tercer lugar aparecen los medios de comunicación. Y en cuarto lugar, en todos los países del mundo, son los gobiernos los que están los últimos en esta idea de generar confianza. Las empresas que son conscientes de esta ventana de oportunidad han encontrado una manera de asegurar la navegación en este mundo de incertidumbre y de ciudadanos empoderados. Esa herramienta se llama propósito. El propósito es lo que hace unos años denominábamos visión y misión, la razón de ser de una organización. Y las empresas están descubriendo que contar con un propósito es la guía para definir un modelo económico diferente, más justo, con un componente social claro y con un componente de creación de valor a largo plazo y para todos los grupos de interés de una manera equilibrada. Por lo tanto, tenemos tres tendencias, megatendencias, que cristalizan y que el COVID-19 no hace nada más que acelerar. Incertidumbre, desconfianza, ciudadanos empoderados y empresas que trabajan en definir su propósito. El COVID-19 lo que ha hecho es acelerar la implantación de cambios culturales que llevaban años intentando fraguarse, que era la digitalización de las empresas y de las organizaciones. Entonces vemos cómo el COVID-19 está haciendo que la tecnología sea clave para la configuración del futuro, para la transformación digital de las organizaciones, para la forma de trabajar que tenemos. Un ejemplo es esta misma conversación. También utilizando la tecnología para la lucha contra el cambio climático, para predecir el futuro. Segundo, ese fenómeno que les decía de
que las empresas ocupan el segundo lugar en generación de confianza, se ve acelerado con el COVID en todos los países del mundo. Las empresas, la reacción y el comportamiento de las empresas ante la crisis es valorada de forma positiva o relativamente positiva, y digo relativamente en comparación con otros estamentos. Y luego digo en comparación con los gobiernos en general de todos los países. Y dentro de esa forma de valorar el comportamiento hacia distintas instituciones durante el COVID-19, claramente lo que queda en primer lugar son los servicios sanitarios. Los médicos, las enfermeras, los hospitales aparecen como valorados como los héroes en esta situación de pandemia global. Pero fíjense que las empresas aparecen en segundo lugar. Por lo tanto, las empresas se empiezan a consolidar como un actor social relevante y como una parte que es indispensable para la solución de los problemas a los que se enfrenta la humanidad. Y finalmente, el COVID-19 ha incrementado la sensación de que somos una comunidad, la sensación de formar parte de un colectivo, de la humanidad. Es una pandemia que afecta a todos, en todos los países, y las sensaciones de peligro, la sensación de incertidumbre, lo que ha hecho en general es que crezcan los movimientos solidarios y la sensación que importa enormemente la relación y la colaboración. Por lo tanto, es un momento en el que se amplían las alianzas entre empresas, alianzas entre universidades y empresas, alianzas con el tercer sector, y donde se pide una cercanía clarísima y una preocupación y un cuidado de aquello que es más cercano a las organizaciones. Y en todos los países del mundo, lo que se está primando es las personas, los colaboradores, los empleados. Cuidar a los empleados, cuidar a los clientes y, por supuesto, la subsistencia de los negocios. Cuando miramos cuáles son las tendencias más importantes para los directivos en este mundo, nos hablan de 7 grandes tendencias que quiero destacar. Aquí recuerdo que la opinión es la opinión de los directivos. Entonces, ¿qué nos dicen? Pues nos dicen que básicamente lo que les preocupa o aquello a lo que prestan atención es el crecimiento de las expectativas sociales en este entorno de incertidumbre. Se espera de las empresas lo que antes se esperaba de los gobiernos y de los estados. Lo segundo que aparece en importancia son 2 temas más que tienen que ver con el cambio climático, en el que se habla del calentamiento global transformado en emergencia climática. Aparece como solución un marco general, la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ha desarrollado la ONU, como el lugar donde se establecen los 17 objetivos que suponen tener un marco general común para todas las empresas, para todas las instituciones y todos los gobiernos en todos los países del mundo. Estos 3 temas son los 3 temas principales. Y luego aparecen, en segundo lugar, pero también con puntuaciones altísimas en una escala de 1 a 10, la idea de la importancia del propósito y lo que decimos aquí, reformulando el capitalismo, es decir, una especie de, vamos a llamarle, evolución de un capitalismo de largo plazo frente al pasado, al capitalismo de corto plazo, y la herramienta que permite transitar hacia una visión de largo plazo es precisamente el poder contar con una fuerte estructura de valores, tiene un propósito claro, unos valores y una cultura corporativa fuerte. Aparece también la idea de que estamos transitando hacia un futuro en el mundo del trabajo que claramente va a ser más trabajo a distancia, más combinación de trabajo físico y trabajo a distancia y también combinación de procesos que se van a automatizar y de procesos que no se van a automatizar. Y la reputación. La reputación aparece también con el mismo nivel de importancia
al mismo tiempo que la tecnología y el reto de la tecnología, que es vista con muy buenos ojos, sobre todo después de COVID-19, pero que también aparece el reto de lo que preocupa a los ciudadanos con la tecnología, que es la privacidad de los datos y la transparencia. Pues estos son los temas que más preocupan a los directivos. Luego aparecen por debajo nuevas formas de liderazgo más inclusivos, con más igualdad de género, con igualdad en todos los aspectos de la integración de discapacitados. Aparecen también las cuestiones que estamos viendo en todos los países, y es cómo las marcas están transformándose en marcas que responden a estas expectativas de los ciudadanos, marcas comprometidas, marcas que se diferencian por valores, no tanto por los productos o los servicios que ofrecen. Y el reto, claro está, de cómo medir estos intangibles, el valor que aporta la marca, la comunicación, la reputación, la sostenibilidad, porque es absolutamente fundamental poder medir para ofrecer esa forma de demostrar el retorno económico que tiene la buena gestión de los intangibles y cómo ese retorno económico nos puede hacer transitar desde empresas que miraban en exceso el corto plazo a empresas claramente comprometidas con el largo plazo y las comunidades en las que actúan. Pues bien, estas son las tendencias más importantes que hemos detectado. La de incertidumbre y desconfianza. ¿Qué es lo que hacen las empresas para enfrentarse a esta situación de expectativas sociales y de incertidumbre? Pues lo que hacen es poner en marcha sistemas de escucha, sistemas que permitan claramente mediante encuestas o mediante otros sistemas tener los oídos bien abiertos a esas expectativas y a esos valores cambiantes de lo que nos exigen los ciudadanos para poder responder de forma adecuada. Y lo que vemos es un incremento en el seguimiento de tendencias, de informes, de análisis, de trabajo, de consultas con los grupos de interés, de encuestas. Las empresas ante la incertidumbre lo que han hecho es abrir más sus sistemas de escucha para adaptarse precisamente a esas expectativas. ¿Cómo guían las decisiones las empresas? Podríamos decir que en la era del propósito. Los valores, tu razón de ser, permite tomar decisiones ágiles que permiten de una manera mucho más fácil adaptarse a los cambios, a las crisis, cuando sabes cuáles son tus valores y para qué estás ahí. Eso hace que podamos tener una guía para tomar decisiones que sean autónomas, que permitan agilidad, que permitan tener procesos no tan verticales, no tan jerarquizados de trabajo con nuestros colaboradores, procesos agile, y eso es posible cuando los empleados de una organización se identifican con el propósito, con los valores de la organización. Ese sentimiento de orgullo, de pertenencia, lo que hace es que podemos confiar los unos en los otros y generar mayor autonomía y agilidad en la toma de decisiones. Por eso vemos que las empresas lo que están haciendo es básicamente trabajar en la definición, redefinición o activación de su propósito, o llámenle visión, misión y valores, lo que ustedes prefieran. Pero el término propósito claramente se ha puesto, vamos a decir así, de moda. En la tendencia más importante que vimos, que era la tendencia de sentir que el calentamiento global y el cambio climático se ha convertido en una emergencia, tenemos aquí, digamos, las respuestas comparadas de la población en una escala de 1 a 10. Los ciudadanos consultados nos dicen que les preocupa enormemente, no les puede preocupar más, es un 10. La preocupación de los empresarios, de los directivos, es un 8,6 sobre 10. Y finalmente, esa preocupación se traduce en que una cuarta parte de las empresas que hemos consultado han puesto en marcha medidas concretas para luchar contra el cambio climático. Dentro de este mismo epígrafe del cambio climático nos encontramos con que el 41% de los expertos está trabajando para impulsar la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Más del 60% de las empresas que hemos consultado
han definido objetivos concretos para contribuir a esos ODS, se han convertido en un solo marco hacia el que mirar y trabajar todos juntos en la misma dirección, la dirección de contribuir a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y eso se ve acompañado por los inversionistas. El capital institucional, es decir, los grandes fondos de inversión, lo que están haciendo es premiar a las empresas que son conscientes y que incorporan criterios ambientales, sociales y de buen gobierno a sus buenas prácticas. Eso significa que cada vez más los grandes gestores de capital en el mundo son conscientes de la importancia que tienen los intangibles y nos están pidiendo a las empresas en todo el mundo que no solo hablemos de cómo gestionamos el capital financiero y el capital manufacturero, que son los capitales tangibles, sino que les hablemos sobre cómo estamos gestionando los capitales intangibles. Los que hemos visto hace un momento, el capital social y relacional, el capital humano, el capital de innovación, el capital de relación de la empresa con el medio ambiente. Estos capitales intangibles y la reputación, la marca y la comunicación no han parado de crecer en importancia y por eso los inversionistas nos dicen muy claramente que o somos capaces de informarles de una manera coherente sobre cómo estamos gestionando lo intangible o no van a elegirnos a nuestra empresa como un lugar para invertir esos enormes fondos de inversión que circulan por todo el mundo. Por lo tanto, tenemos otra fuerza más que interviene en darle más importancia todavía a estos intangibles, que es el mundo del capital, de los inversores. La siguiente tendencia que me gustaría resaltar, de las que acabo de mencionar hace un momento, es una tendencia en la que coinciden tanto los directivos como los ciudadanos. Y es el fenómeno de las marcas, de la importancia que tienen las marcas, pero las marcas corporativas, no las marcas de producto. Forman parte de un pasado en el que lo importante era lo que comercializabas, los productos y los servicios, que siguen siendo enormemente importantes. Pero a día de hoy, la única manera de diferenciarse de una manera sostenible en el tiempo no es hablando de productos y de servicios, puesto que cualquier cosa en términos de producto o de servicio es copiable, es imitable. Lo que no se puede copiar son los valores asociados a las marcas. Por eso nos encontramos con que los ciudadanos y también, los directivos son plenamente conscientes de que la sociedad en todos los países del mundo exige que las empresas asuman un rol activo. Y por lo tanto, ese rol activo en la solución de los problemas y en solución de no solo el COVID-19, sino del resto de los grandes retos a los que nos enfrentamos, desean que sean las marcas con conciencia, marcas con valores, son aquellas que realmente van a ganar el favor de los consumidores y los directivos son plenamente conscientes. En ese mismo orden de cosas, lo que nos están diciendo los directivos es que necesitamos desarrollar métricas. ¿Para qué? Pues para poder detectar cuáles son las nuevas expectativas y exigencias de estos grupos de interés, para poder analizar las conversaciones en las redes sociales, para poder analizar de verdad y poder identificar los riesgos reputacionales. Es decir, cuando el juicio que hacen sobre nosotros es positivo, nos conceden admiración, respeto y confianza, una reputación sólida, que mueve y atrae capital, atrae clientes, atrae talento, permite que el regulador conceda la licencia para operar, pero cuando el juicio y la evaluación que hacen sobre nosotros es negativa, ocurre todo lo contrario. Se convierte en un riesgo reputacional, nos retiran la confianza y por lo tanto eso nos puede llevar incluso a desaparecer como organizaciones. Por lo tanto, una toma de conciencia clara de la importancia de incluir en los riesgos que estamos midiendo y contemplando para nuestra organización un capítulo nuevo que son los riesgos reputacionales. Y por supuesto, seguir prestando mucha atención a la geopolítica, a los factores políticos, económicos, que finalmente impactan directamente en comportamientos y actitudes de la opinión pública.
Y cuando las expectativas de la opinión pública no son satisfechas por los gobiernos o las empresas, serán satisfechos por otros. Y casi siempre serán soluciones extremas, soluciones que tienen que ver con el populismo y otros fenómenos, digamos, de crispación y de polarización social. Avanzando en las tendencias, voy a hablar de la última, y la última tiene que ver con algo que es una paradoja. O sea, por un lado, la tecnología, que estaba siendo vista antes de COVID-19 como ambivalente, como una amenaza, en algún caso, por la automatización, la robotización de los puestos de trabajo, la falta de transparencia en el uso y privacidad de los datos, pues hoy esa ambigüedad es todavía más grande, porque por un lado se ha fortalecido la reputación de los sectores tecnológicos con el COVID-19. Hemos tomado conciencia de que podemos seguir llevando una vida normal o más o menos normal, utilizando las tecnologías sin necesidad de acudir a nuestros puestos de trabajo. Hemos podido recuperar el contacto con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, pero al mismo tiempo se está desarrollando y está creciendo un temor y una preocupación en los ciudadanos que tiene que ver con qué va a pasar con la privacidad de los datos. Es decir, todo el crecimiento actual y futuro de las plataformas tecnológicas está basada en la recopilación de datos y de información sobre nosotros a través de inteligencia artificial. Y eso lo que está haciendo es que la ciudadanía esté enormemente preocupada por dos cosas. Por un lado, la privacidad de esos datos, a quién pertenecen, que básicamente pertenecen a cada uno de los individuos, a cada uno de los ciudadanos, pero no queda claro cómo cedemos el uso de esos datos, no hay transparencia suficiente. Y por otro lado, todos hemos sido conscientes del riesgo que tiene la vida digital. Al hacer un uso intensivo de las redes sociales y de los sistemas de teleconferencias y otros, nos hemos dado cuenta de la enorme cantidad de ataques por parte de piratas informáticos que estamos sufriendo. Por lo tanto, una preocupación doble en la ciudadanía. Una es la privacidad y la transparencia de los datos, y veremos muchas empresas de muchos sectores que van a utilizar como argumento precisamente el ser capaces de proteger la privacidad y de ser transparentes y de tener unas claras reglas del juego. Y por otro lado, la preocupación por la ciberseguridad. En esta misma conferencia nos hemos conectado un día antes y hemos tomado todo tipo de precauciones para que no pudiéramos o evitáramos en la medida de lo posible el posible ataque de hackers. Y eso nos está ocurriendo en las empresas a diario, en los domicilios también a diario. Pues bien, para finalizar, les resumo lo que hemos visto. Hemos visto en los resultados del quinto año en que realizamos este análisis de tendencias en reputación y gestión de intangibles, hemos visto cómo en el contexto global, en las tendencias globales, tenemos expectativas sociales crecientes en un entorno de incertidumbre y de desconfianza. Hemos visto un panorama que dibuja un futuro del trabajo muy diferente al que visualizábamos apenas hace un año. Hemos visto que el discurso sobre el cambio climático se endurece y pasa de hablar del calentamiento global a una verdadera emergencia climática, y hemos visto cómo estamos viendo un cambio en el rol de las empresas que pasan del viejo estilo de capitalismo de corto plazo de los años 90, donde básicamente las empresas estaban ahí para crear el máximo valor posible para los accionistas exclusivamente, y por lo tanto era corto plazo y creación de valor solamente para el accionista, a una visión de empresa de largo plazo y de creación de valor para el accionista, pero también para los clientes, para los empleados y para la sociedad en su conjunto. Y cómo para evolucionar hacia ese modelo de empresa de futuro
la herramienta más potente que tienen las empresas, y me atrevo a decir cualquier institución, es el trabajar sobre su propósito y sus valores. Después hemos visto en tendencias en marca y reputación, claramente sigue apareciendo la importancia de la reputación y de las métricas de reputación. La idea de la diferenciación como la clave para las marcas, pero una diferenciación que no está basada en los productos y los servicios que ofrece, sino en los valores, en el propósito también, en la cultura que hay detrás de cada marca. Y hemos visto también una evolución del modelo de liderazgo tradicional en las empresas, un liderazgo que era más jerárquico, que era más autoritario, a un liderazgo inclusivo. En las tendencias en sostenibilidad, lo que hemos visto es que se han asentado ya los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU como el marco general que se utiliza en todo el mundo para actuar. Hemos visto cómo los ciudadanos son cada vez más activistas y tienen más poder. Y hemos visto cómo el capital, los inversionistas prestan cada vez más atención y premian en inversiones a las empresas que son más sostenibles, con mayores criterios sociales, ambientales y de buen gobierno. Y finalmente hemos visto cómo en las tendencias en ética y transparencia nos encontramos con esa dicotomía entre la tecnología, que es bien acogida y que ha crecido en puntos gracias a lo que nos ha permitido hacer y nos está permitiendo hacer para sobrevivir y para conectarnos durante el COVID-19, pero también con el dilema que queda ahí sobre la transparencia y el uso de la privacidad o no privacidad de los datos. Esto es lo que hemos querido ver, resumir a la hora de hablar de las tendencias de este informe. El informe completo lo tienen ustedes a su disposición y de forma gratuita. Y si quieren saber más sobre estos temas, yo les hago distintas propuestas. Por un lado, en nuestra fundación llevamos cubriendo un espacio que no teníamos los profesionales y los interesados en estos temas, y es que no teníamos manuales en español sobre intangibles. Pues bien, nosotros hemos publicado hasta diciembre de 2019 5 manuales. 5 manuales que están a su disposición sobre marcas corporativas, este de Alinear para Ganar, el de reputación corporativa, que escribí con la colaboración de 2 profesores más, comunicación estratégica y su contribución a la reputación, un manual de riesgo reputacional, un manual sobre liderazgo estratégico y cómo la comunicación permite avanzar hacia ese liderazgo, y finalmente, este sí es en inglés, un libro sobre propósito, Purpose Driven Organizations, que pueden ustedes descargar de forma gratuita en Internet y que hasta la fecha lleva 52.000 descargas. Si quieren saber más, les decía antes que nosotros organizamos formación específica. No pretendo hacer publicidad de nada, simplemente era una necesidad. Para nuestras empresas y para todas las empresas en el mundo es muy difícil encontrar a directivos y directivas que sepan gestionar de una forma integrada la marca, la reputación, la comunicación y los intangibles. Entonces, una vez que tienen una sólida formación, como es la carrera de comunicación estratégica y corporativa de la UPSA, después, y como actualización, les propongo que piensen en The Global Chief Communication Officer, la gestión estratégica de la reputación, la marca y la comunicación. Si quieren saber más, pero lo quieren hacer de una manera más asequible y más fácil, lo que les propongo es un curso específico, un curso online que tiene que ver con la gestión de estos intangibles. Y finalmente, si quieren saber más y de forma gratuita y abierta, lo que les sugiero es que entren en corporateexcellence.org, que se den de alta, tanto en la plataforma de conocimiento como en la newsletter, y a partir de ese momento formarán parte de esa comunidad de 8.000 personas que descargan nuestros contenidos y los utilizan para fines académicos, de consultoría o para la gestión de sus empresas.
el informe completo de Approaching the Future del 2020 lo tienen ustedes a su disposición ahí, igual que los informes de años anteriores. Muchísimas gracias y ahora pasamos al coloquio. Voy a dejar de compartir la pantalla y discúlpenme si me he excedido en la duración de mi intervención. Muchísimas gracias, doctor. ¿Cómo vamos a decir que se ha excedido para nosotros? La verdad que es un placer verlo, escucharlo y además agradecer esa generosidad porque todos los que somos amantes de la comunicación corporativa y que además ejercemos ese papel, ya sea desde la docencia, ya sea desde las empresas donde nosotros trabajamos, aquí hemos recibido un material muy valioso al que podemos acceder. Vamos a comenzar con las preguntas porque son muchas. Y le comento, doctor, que nos están viendo no solamente en Bolivia, nos están viendo también en España, en Argentina. Hemos recibido saludos desde México, así que la audiencia es bastante amplia. La primera pregunta se la formula Aide Villalta y dice, ¿cómo define la muestra para hacer el análisis de las conversaciones en ecosistemas digitales? Una pregunta dirigida a mis ingenieros en computación en la cátedra que tenemos en la Universidad de Málaga. Pero bueno, yo voy a intentar hacerlo sin decir demasiadas barbaridades. Vamos a ver, nosotros llevamos años trabajando con nuestros ingenieros. Bueno, son ingenieros y sociólogos. Una combinación de las dos especialidades. Llevamos muchos años trabajando precisamente para poder analizar las conversaciones en el mundo digital. La contribución de los sociólogos a los ingenieros ha sido fundamental, porque nos hemos dado cuenta a lo largo de estos años que podemos trabajar no como lo hacíamos hace 2 años, que era tratando millones de datos e intentando analizar los contenidos de esos millones de datos, que lo conseguíamos, pero era absolutamente redundante. Entonces, lo que hemos hecho es aplicar las mismas técnicas de muestreo que se vienen utilizando desde hace 80 años en el mundo de la sociología, para conseguir muestras de conversaciones que sean representativas de ese universo de millones de conversaciones. Por eso decía que en un principio lo que habíamos hecho es partir de 250.000 conversaciones, que hemos reducido a 100.000, y sobre esas 100.000 lo que hemos hecho es un análisis que tiene 3 vertientes. Por un lado, de presencia, es decir, solo nos sirven las conversaciones que han sido retuiteadas o que han sido movidas en las redes. Hay conversaciones que quedan muertas, esas no nos interesan. Entonces, solo hemos elegido las que tienen presencia. Hemos elegido las que son relevantes, es decir, que están relacionados con los temas que estamos persiguiendo. Por lo tanto, hemos hecho un análisis de contenidos. Y finalmente, hemos analizado el sentimiento que se vincula a cada una de esas conversaciones para saber si era un sentimiento positivo, neutro o negativo. De tal manera que finalmente hemos conseguido esa muestra de las 100.000 conversaciones sobre las que hemos analizado los temas que nos interesaban, que son las tendencias que identificamos en la fase de análisis cualitativo, y hemos clasificado y nos hemos quedado exclusivamente con las que tenían presencia, relevancia, y hemos analizado el sentimiento positivo y negativo. Esa es la forma en que hemos trabajado y, de hecho, los motores de búsqueda que se pusieron en marcha para este análisis de Approaching the Future siguen en marcha, porque lo que vamos a hacer es seguir entregando resultados a lo largo del tiempo. Perfecto, muy gentil. Alejandra Caso pregunta, ¿qué tendencias podrían ser las de primer impacto en países de tercer mundo y cómo estos podrían responder a ellas? Sí, nuestras tendencias y esa jerarquía de tendencias que han visto, en las que aparece básicamente la incertidumbre, la desconfianza, son tendencias universales. Es verdad que en algunos países en vías de desarrollo, la velocidad a la que se van generando es diferente. Lo que cambia es la velocidad, lo que no cambia es el fondo de la tendencia. Entonces, ¿qué podemos encontrarnos? Nos podemos encontrar con que la preocupación por los temas medioambientales, sobre todo en momentos de crisis,
va a ser menor en la población. Es decir, en esta fase es una fase de supervivencia, donde muchas de las empresas, no solo en los países en vías de desarrollo, los países emergentes, sino también en los países desarrollados, muchas empresas están en el periodo de supervivencia. Es business survival en este momento. Por lo tanto, es posible que algunas de estas tendencias se vayan a retrasar en el tiempo. De hecho, todo lo que tiene que ver con el cambio climático, desafortunadamente, ya hemos visto en la práctica que se aplaza al menos un año, porque la reunión internacional en la que estaba prevista realizar o reactualizar los acuerdos de París se ha aplazado un año. Por lo tanto, lo que veremos es que probablemente los temas que tienen que ver con la emergencia climática van a producirse más lentamente en los países emergentes. Pero yo creo que hay otras cuestiones como la preocupación por la confianza, la preocupación por la recuperación de la confianza, la preocupación por los empleados y los clientes, el cambio en las formas de trabajo y maneras de trabajar y el uso de la tecnología son generales para todos los países. Bien, doctor, Lourdes Chalup le pregunta, ¿cuál será el rol de las universidades para contribuir en estas tendencias y especialmente las carreras de comunicación corporativa y las empresariales para promover empresas con propósito que se conviertan en los actores que requiere hoy Bolivia y la humanidad? Es una pregunta interesantísima. Vamos a ver. He estado mirando los datos que se presentaron en otra conferencia dentro de este mismo ciclo sobre la reputación de las organizaciones en Bolivia. La UPSA aparece como la primera universidad en términos reputacionales del país. ¿Qué es lo que, en mi opinión, y me perdonarán en la UPSA si es simplemente una opinión intuitiva, qué es lo que hace diferente a la UPSA de otras universidades y desde mi punto de vista, qué es lo que probablemente explica que esté ocupando el lugar número 15 de un listado de 100 organizaciones en un ranking de reputación, que es un resultado buenísimo y además es la primera universidad? Pues creo que es su vinculación con el mundo empresarial. ¿Cuál es el defecto que tiene en general el sector académico? Creo que hay una distancia, hay un gap enorme entre las necesidades de las organizaciones, de las instituciones y de las empresas y lo que se enseña en las entidades académicas. Hay una desconexión entre lo que necesitan las organizaciones y lo que se ofrece como capital humano formado desde las entidades académicas. Lo digo todavía de una forma más clara. Antes hemos visto la importancia de los intangibles. La comunicación, la reputación, la marca, la sostenibilidad, los asuntos públicos. Pues si ustedes miran los programas de formación de las mayores escuelas de negocio de Estados Unidos o de cualquier lugar del mundo, es decir, aquellos lugares de donde salen los directores y directoras generales de las organizaciones, verán que en el programa apenas tocan los intangibles. Los directores y directoras generales que salen de las escuelas de negocio más prestigiosas de Estados Unidos, por poner un ejemplo, de Europa, no saben nada de intangibles. Están siendo formados para un mundo que ya no existe. Entonces, creo que los esfuerzos de universidades como la UPSA, que han lanzado y tienen una carrera muy avanzada, una carrera de comunicación estratégica y comunicación corporativa, y también en otros lugares de Europa y de Estados Unidos, están avanzando en esa dirección, porque es impensable que el 50% del valor o del riesgo de una organización no sea objeto de la máxima cualificación profesional y académica para los gestores que se van a hacer cargo de los intangibles. Por lo tanto, el reto yo creo que está un poco en lo que he dicho antes. Las empresas hemos tenido que correr muchísimo
Por eso creamos Corporate Excellence, entre otras cosas, porque o nos adaptábamos y gestionábamos de forma excelente los intangibles, o el futuro era mucho más comprometido. Bueno, pues ahora toca lo mismo desde el lado de lo académico. ¿Por qué lanzamos nosotros un programa de formación que no es un programa académico, sino es de capacitación de alto nivel? ¿Por qué lo hicimos? Pues por pura necesidad, porque no encontramos en ningún lugar una formación ejecutiva de alto nivel y muy rápida que nos pudiera permitir tener a los directivos y directivas que necesitamos. Y lo hemos hecho las empresas. Entonces, no me quiero poner medallas, pero claramente creo que hay un decalaje, hay un gap, y que el camino correcto es incorporar la enseñanza y la capacitación en comunicación y gestión de intangibles de forma urgente en las universidades y en las escuelas de negocio en Bolivia y en el resto de la región y del mundo. Perfecto. Doctor, nos saludan desde Caborca, Sonora, Jaime Campuzano. Rosemary Ruiz Martínez los felicita y felicita también a la USA porque siempre está con un pie adelante en todas las acciones a seguir. Recibimos también otra pregunta, en realidad son dos de Alejandra Caso. ¿De qué manera los nuevos emprendimientos podrían aplicar estas tendencias en su modelo de negocio? ¿Y cómo se podría dar la inserción tecnológica a sectores en desarrollo de países de primer mundo? En Sí, realidad es el tercer la mundo. calidad del sonido no me ha permitido entender bien la segunda parte de la pregunta. Claro que sí, se la reformulo. Sería, ¿de qué manera la inserción tecnológica en sectores en desarrollo de países del tercer mundo, por ejemplo, el sector manufacturero a nivel Latinoamérica? Bien, no estoy bien seguro de entender la pregunta. Voy a intentar contestarla. O sea, por un lado, fíjense que todas las empresas que nacen en los últimos 10 años, pequeñas startups o empresas de todo tipo y tamaño, nacen ya en el mundo digital. Es decir, que esa necesidad urgente de transformación que tenemos las organizaciones que tenemos más de 10 años, que algunas de ellas son empresas de más de 100 años, que para poder responder a la realidad en la que nacieron, lo que hicieron fue ser excelentes en el mundo de lo tangible, es decir, fábricas, procesos de distribución masivos, producción en serie de bienes y de servicios. Todo eso obligaba a organizar tus empresas en forma de silos, departamentos aislados con objetivos verticales, porque era la manera de producir al menor coste un mayor volumen de productos o de servicios. Era, digamos, la clave del éxito. Pues hoy eso es un problema. Todas las empresas que nos hemos organizado así, en forma de silos, con departamentos que trabajan de forma aislada, con objetivos verticales, eso es un impedimento enorme a la hora de gestionar los intangibles. Porque necesitamos estructuras horizontales, agilidad y precisamente una búsqueda de diferenciación que no está en lo que producimos, sino en lo que le añade valor, que son las marcas, la innovación y todo lo que rodea de intangibles a nuestra oferta. Pues bien, las empresas que nacieron hace 10 años, cuando nace Internet, ya nacen horizontales, ya nacen plenamente adaptadas a esta nueva realidad y lo tienen mucho más fácil. Y eso afecta tanto a empresas pequeñas como a startups, como a emprendedores que son plenamente conscientes y que no conciben esta idea que te encuentras en cualquier empresa de que hay una organización jerárquica, que hay toda una serie de procesos burocráticos. No, los que han nacido en el mundo digital, ya nacen bien adaptados para precisamente gestionar el mundo de lo intangible. Y no es ninguna sorpresa que muchos de estas organizaciones que tienen menos de 10 años han hecho desaparecer a grandes mastodontes, a grandes empresas centenarias que estaban ahí desde toda la vida, pero que no habían entendido ni pudieron transformar sus estructuras para responder a este mundo. Como, yo qué sé, el ejemplo de Kodak, la mayor empresa de procesamiento fotográfico, vamos a llamarle así. Poseía el mayor número de patentes en fotografía digital, pero nunca llegaron a activar el mundo de lo digital porque sus estructuras
y el tamaño de la empresa le impedía cambiar, le impedía transformarse y ha desaparecido. Y ejemplos como este lo tenemos en el mundo de la banca, en el mundo de prácticamente cualquier industria, toda la industria audiovisual, la industria que tiene que ver con la música, los videos, todo eso, claramente ha desaparecido y en buena parte ha sido víctima del éxito anterior. El éxito en el mundo de lo tangible es un gran peligro para poderse adaptar rápidamente y transformarse para gestionar la marca, la reputación y la comunicación, que hoy son la clave para el éxito. He perdido el sonido. Duda Cuategui. Ahora sí. Pregunta a usted. Bueno, dice que es muy interesante la reformulación del capitalismo y pregunta, ¿cómo podríamos contribuir a esta tendencia en específico? Sí. Sí, la reformulación del capitalismo es un tema bien interesante que, digamos, ha tomado forma muy rápidamente. En agosto del año pasado, en Estados Unidos, se produjo una declaración de las 150 o 200 empresas más grandes de Estados Unidos que están agrupados en un think tank que se llama la Business Roundtable. Entonces, estos empresarios dijeron de una manera muy clara que el sistema está evolucionando y debe de evolucionar hacia una idea muy clara. Lo expresan de una forma muy sencilla. Empresas que tienen un propósito, es decir, cuyo propósito va más allá de ganar dinero y obtener beneficios, y empresas que están mirando el largo plazo y creando valor a largo plazo, pero no solo para el accionista, sino para la sociedad, empleados, clientes y para el conjunto de grupos de interés. El modelo de empresa que proponen es una empresa que sale de la prisión del corto plazo y que además sale de la prisión de la creación de valor para los accionistas, que era la realidad empresarial tradicional hasta los años 90. ¿Y esto qué puede ayudar? Muchísimas cosas. Por un lado, el propio capital. El capital y los grandes inversionistas han adoptado exactamente el mismo discurso y nos están diciendo que claramente van a premiar a las empresas que sean capaces de abrazar el largo plazo y la creación de valor para todos los grupos de interés, porque son empresas que asumen menos riesgos y crean retornos recurrentes también para los accionistas, pero solamente cuando entienden que su rol es un rol mucho más integrado como un actor más, un actor social en una red de relaciones con el resto de los grupos de interés. Ese es el futuro al que nos encaminamos. Y entonces, para ese futuro necesitamos gestores de intangibles. Y es un futuro que no va a tener retorno, porque, entre otras cosas, de esta forma de entender el rol de la empresa, es la manera en que las empresas que no son las 5 grandes plataformas tecnológicas pueden subsistir. Doctor, César Bazán lo saluda desde Lima, Perú. Agradece esta transmisión que estamos haciendo al vivo. Y Camila Despot le pregunta, ¿cómo reconocer en profundidad si las empresas cumplen con la responsabilidad social? Ya que en qué casos, los trabajadores no son de lo más sinceros por temor a ser expuestos o a ser despedidos, intuyo yo. No, claramente tiene toda la razón. Mira, aquí hay un movimiento en el que tiene que haber una colaboración público-privada. Es decir, el hecho de que una empresa se gobierne bien, ¿de qué depende? Pues en primer lugar depende de que los directivos, propietarios de esa empresa tengan unos valores sólidos. Es decir, que lo quieran hacer porque creen en ello. Pero en segundo lugar, tenemos que tener mecanismos de verificación que sean capaces de dar cuentas al Consejo de Administración, si estamos hablando de una empresa que cotiza. El Consejo de Administración es quien vela por el patrimonio de la empresa, es quien vela porque los directivos que están gestionando la empresa en el día a día sean capaces de proteger y hacer crecer el valor de esa organización.
Entonces, fíjense que si una buena parte del valor es un valor intangible, pues ahí también tenemos un reto, y es que los consejeros, los miembros del Consejo de Administración, sean también expertos, al menos conozcan, igual que conocen las reglas del juego de lo financiero, pues que conozcan las reglas del juego de lo intangible. Entonces, una empresa necesita de una combinación de voluntad, es decir, lo hago porque lo creo, pero también de intervención del regulador. Por eso decía que es una alianza público-privada. Ya sé que puede sonar fuerte, pero es que es así. Es palo y zanahoria. Es lo hago porque creo en ello y si no lo hago me castigan. ¿Y quién me castiga? Me castigan dos. Me castiga el inversor, porque no va a querer invertir en mi empresa, ¿vale? Pero también me castiga el regulador, porque los reguladores en todo el mundo, los gobiernos en todo el mundo, las administraciones públicas son plenamente conscientes del valor que tienen los intangibles y el modelo de buen gobierno de una empresa. Entonces, en muchos países y por ley es obligatorio la rendición de cuentas no solamente de los capitales financieros, como ha sido hasta ahora, sino también sobre cómo se están gestionando los capitales no financieros. Y se está reportando, y es obligatorio en muchos países, en España, entre otras cosas, desde el año 2018, que se reporten las políticas de responsabilidad social de la empresa a la administración pública. Por lo tanto, atraerás más capital si lo haces bien, tendrás la licencia para operar o te la quitarán si lo haces mal, pero tiene que haber un avance en los dos sentidos. Lo que voy a seguir ganando y voy a ganar más haciéndolo bien, y que el regulador y los capitales también estén premiando o castigando esos comportamientos. Porque no puede ser, si la importancia de los empleados es tan grande como lo es, si realmente los empleados son los principales embajadores de las marcas. Cuando analizamos los datos de confianza que nos ofrece la consultora norteamericana Edelman desde hace 20 años, nos dice claramente que en quien más confiamos nosotros como consumidores es en los empleados de base, no en los directivos, sino en los empleados que nos atienden. Pues bien, si es tan importante el rol de los empleados, tiene que estar también protegido en los códigos de conducta un sistema que permita que los malos comportamientos sean anónimos y protejan al empleado, clarísimamente. Por eso es una combinación de regulación, de voluntad, y al final nos vamos a encontrar, y perdón que me alargue en la respuesta, con tres tipos de empresas. En todos los países del mundo tendremos tres tipos de empresas, pero bien diferentes. Empresas que podríamos clasificar como profit first. Todo lo que hago lo hago para ganar dinero en el menor tiempo posible y el máximo dinero posible. Profit and society. Si yo quiero ganar dinero y estar ahí y ser sostenible, tengo que ser consciente de la necesidad de crear valor para todos. Society first. Doy respuesta a las exigencias y expectativas de la sociedad y eso me va a asegurar el retorno a los accionistas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, a Patagon, esta marca norteamericana de prendas de vestir y equipamiento deportivo de alto nivel. Estos son Society First. Cuando llega el Black Friday, salen a los medios y dicen, no compres nuestros productos porque duran 20 años. Si tienes algún problema, envíanos ese abrigo a nuestro taller que te lo vamos a reparar. Eso es Society First. Profit and Society. Pues tenemos muchos ejemplos. Tenemos el ejemplo de Unilever, de Nestlé. Tenemos el ejemplo de evolución hacia ese camino de Procter & Gamble. Tenemos muchas empresas que están moviéndose hacia esta idea de Profit and Society. Ahí es donde están las empresas de Corporate Excellence, ¿no? Y luego tenemos las de Profit First. Siempre habrá, porque habrá inversores especuladores, inversores que buscan el corto plazo. Por lo tanto, estas siempre existirán, pero el camino es que esto yo no les llamaría empresas, estos son negocios,
en el sentido peyorativo del término, y empresa, que va a subsistir, es Profit and Society o Society First. Doctor, María Lourdes Chalup le vuelve a preguntar si esta tendencia al despido laboral por la crisis económica derivada del COVID-19, ¿cómo puede afrontarse para no afectar a la reputación y seguir siendo empresas comprometidas y empáticas a nivel social? Esa es una pregunta bien interesante. Pues bien, lo que hemos visto de las investigaciones que estamos manejando es que va a afectar a la reputación despedir a personas cuando sigue siendo una empresa rentable y con beneficios. La sociedad entiende muy bien que tengas que despedir o prescindir de personas durante esta época si estás en pérdidas y si está en peligro la subsistencia de la empresa. Eso no cuestiona la reputación de esa empresa, porque lo está haciendo por pura supervivencia. Y luego en muchos países, lo ignoro en los países como en Bolivia o los que están ahora conectados, una fórmula que se llama ERTE, que es la fórmula de extinción temporal del empleo, que significa que durante un periodo de unos meses los empleados reciben una parte de sus ingresos que paga el Estado y la empresa se compromete a volverles a contratar pasado un periodo de unos meses, cuando el COVID se haya superado. Entonces, cuando explicas como empresario cuál es la medida que estás tomando y eres una empresa que atraviesa dificultades económicas y despides, hay un castigo clarísimo y además la memoria es a largo plazo, que va a perdurar probablemente después. Cuando haces un ERTE y luego vuelves a contratar a los empleados y lo explicas, diciendo que no es un despido, sino que es un compromiso de volverles a contratar cuando haya pasado la pandemia, no hay un castigo reputacional. E incluso cuando despides, pero está claro que está en peligro la subsistencia de tu empresa, tampoco. Entonces, estamos analizando muy bien cómo los comportamientos de las empresas durante el COVID-19 pueden fortalecer su reputación o dañarla, diría yo, que para siempre. Si eres una empresa que durante el COVID-19 está haciendo promociones comerciales y aprovechando de forma táctica para vender más productos y servicios, aprovechándote de la situación, estas empresas creo que van a ser castigadas de forma clarísima. Otras lo que han hecho es poner su capacidad organizativa, su capacidad de producción al servicio del COVID. Han cambiado incluso la línea de producción y si antes fabricaban perfumes y bebidas alcohólicas, durante un periodo de tiempo lo que han hecho es producir gel con alcohol para desinfectar. Otras empresas de automoción como Tesla o como Seat, Volkswagen, lo que han hecho es fabricar ventiladores para las UCIs, para las unidades de emergencia. Otras lo que han hecho son donativos. Otras lo que han hecho es promocionar y promover los programas de voluntariado con los empleados. Otras lo que han hecho es aprovechar este momento para una transformación cultural de digitalización, de teletrabajo, que les está favoreciendo, incluso de conexión, de mayor conexión con sus grupos de interés, de tal manera que están generando co-creación e innovación junto con sus empleados, clientes y con la sociedad en su conjunto. Es decir, que estamos viendo una variedad de comportamientos que van a determinar que estas empresas, en función de lo que hayan hecho durante estos meses, vayan a salir ganando y sean empresas que se fortalecen en términos reputacionales y de negocio también, o son empresas que, aunque en estos momentos estén generando un gran número de ingresos por oportunismo, pues probablemente van a ser castigadas también después, una vez que pase el COVID-19. Gracias, doctor. Quería comentarle una reflexión, un mensaje que nos ha dejado Janet Paredes Jordán. Agradece a la UPSA por este espacio enriquecedor y lógicamente a usted. Dice, la visión empresarial debe ahora focalizarse en valores que le sumen a su reputación
y puedan ser medibles en sus finanzas. Cada vez es más importante el cuidado a los humanos como colaboradores o como comunidad, a cuidar la reputación y saber leer lo que se dice en base a un gran análisis. Muchas gracias. Lo que haya que hacer, se puede hacer. Se puede incrementar la confianza y hacer impacto en la reputación. Y de ahí surge una pregunta realizada por Daniela Dávila. ¿Podría ahondar un poco más en el tema de métricas para la gestión de la reputación? Muy bien, perdón, voy a beber un poquito. Es agua. Sí, doctor, lo que pasa es que ya van a ser casi hora y media que lo tenemos hablando. Muchísimas gracias. No, estoy encantado. Vamos a ver, la reflexión es bien interesante porque la reputación no es nada complicada. Uno tiende a pensar en términos complejos, como si existiera una caja negra. Tenemos que entender que la reputación es algo muy sencillo porque nos atañe a todos, como personas. Para todos es relevante nuestra reputación, como profesionales, como docentes, como médicos, como agricultores, Para cualquiera es importante la reputación. ¿Por qué? Pues porque la reputación es algo tan sencillo como el juicio que hacen sobre ti, en base normalmente a tu comportamiento, a lo que haces. Si lo haces bien, el juicio que hacen sobre ti es positivo y se convierte, y aquí es lo interesante, en una actitud favorable. Las actitudes sabemos que son duraderas. Una vez que uno tiene una actitud favorable, dura mucho tiempo. Y además sabemos que las actitudes están directamente conectadas con los comportamientos. Si tú tienes una determinada actitud favorable, tenderás a hacer algo positivo hacia esa universidad, esa ciudad, ese país o esa empresa o esa persona. Entonces, la clave está en que si esto es así, lo que implica es que mi reputación, la reputación de la universidad, la reputación de la empresa, no nos pertenece, porque está en la cabeza de aquellos que nos juzgan. Es curioso. Por eso, técnicamente no se llama activo intangible la reputación. Los activos intangibles son, por ejemplo, la marca. La puedes separar y vender a un tercero. ¿Podemos separar nuestra reputación y vendérsela a un tercero? No podemos. Por eso se llama recurso intangible. Es algo que podemos intentar cuidar, cultivar y mejorar. ¿Cómo? Pues muy sencillo, es averiguar qué es lo que tengo que hacer yo para ganarme su confianza, admiración y respeto. Eso es la reputación. ¿Qué tengo que hacer yo o dejar de hacer para ganarme su confianza? Lo hemos preguntado, hemos hecho análisis en todo el mundo, prácticamente en todos los continentes. La buena noticia es que es una respuesta muy universal. Encuentras la misma respuesta en todos los lugares. Y curiosamente nos dicen, si somos una empresa, porque si somos un país, que también lo hemos medido, son otros los factores. Pero si eres una empresa, lo que nos dicen los ciudadanos en todos los países, nos dicen lo mismo. No voy a confiar en ti, o sea, no vas a tener una buena reputación si no tienes una oferta comercial impecable. Buenos productos, buen servicio a buen precio. No puedes tener una buena reputación si no tienes un sistema de gobierno y de comportamiento ético. De gobierno, de gobernanza de la organización, de integridad, transparencia y buen gobierno. No puedes tener una buena reputación si no eres responsable socialmente, si no cuidas el medio ambiente, cadena de aprovisionamiento, etcétera, etcétera. No puedes tener una buena reputación si no eres innovador, si no aportas soluciones que sean útiles para mi vida. No puedes tener una buena reputación si no tratas bien a tus empleados. No puedes tener una buena reputación si no tienes al frente de la organización a líderes bien cualificados, bien formados. Finalmente, no puedes tener una buena reputación si no tienes resultados económicos financieros positivos. Entonces, con estos dedos he ido enumerando siete grandes pilares de la reputación. Entonces, ¿qué son las métricas de reputación?
Muy fácil. Cualquier sistema de encuesta o de escucha que me permita saber cómo me están juzgando en oferta comercial, innovación, ámbito de trabajo, responsabilidad social, ética, resultados económicos y financieros y liderazgo al frente de la organización. Cualquier sistema. Si yo soy una empresa chiquitita, es que lo sé. No me hace falta recurrir a encuestas. Yo sé perfectamente cómo me están juzgando mis empleados, mis clientes, mis proveedores, la administración pública. Si soy una organización más grande, este sistema de escucha tiene que ser más sofisticado. Ojalá y fuera tan sencillo como en una empresa pequeña. Entonces ahí recurres a encuestas, sistemas de información, pero al final necesito saber cómo me están juzgando en estas 7 cosas, porque si el juicio es positivo voy a tener comportamientos favorables. Atraeré negocio, retendré talento, atraeré capital, y si el juicio es negativo, pues todo lo contrario. Extraordinario aporte, doctor. Jenny tiene una pregunta un poco futurista. Todos conocemos que se están dando transformaciones digitales en el interior de las empresas y que ese conjunto de tecnologías, aplicaciones, procesos, procedimientos están siendo automatizadas. ¿Cómo visualizaría la comunicación organizacional interior-exterior una vez que la tecnología 4.0 esté para quedarse en las compañías? Ay, me gusta esta visión de futuro. Claro que sí. Bueno, pues me atrevo. Para mí el futuro de la comunicación, en un futuro 4.0 y en una sociedad absolutamente avanzada tecnológicamente, es una sociedad en la que, ¿qué es lo que implica todo lo que acabo de decir? Pues implica que tenemos a los ciudadanos empoderados con nuestra arma de destrucción masiva. Por lo tanto, las empresas y las organizaciones podemos llegar directamente a ellos con nuestra comunicación, pero no de la forma en la que lo estamos haciendo hoy. Da igual lo avanzada tecnológicamente que esté una sociedad, la comunicación llega o no llega en función de algo tan sencillo como la confianza o la desconfianza. Yo puedo lanzar todos los mensajes que quiera, que si mi interlocutor lleva unas gafas negras aquí, que son la desconfianza y donde rebotan todos los mensajes, da igual lo que diga, nada va a llegar a producir un cambio, porque la comunicación es generar comportamientos. Entonces, si esto es así, y ya está siendo así, las empresas nos estamos convirtiendo en medios de comunicación. Si ustedes se fijan, muchas empresas, habiendo entendido muy bien y habiendo leído muy bien los datos del barómetro de confianza de Edelman, que nos dicen que básicamente nosotros confiamos en los científicos y los académicos. Después confiamos en las personas como tú y como yo, es decir, en las recomendaciones que aparecen en las redes sociales. Después aparecen los empleados. Y luego mucho más abajo están pues, los políticos y los gobernantes. Entonces, la comunicación del futuro, en ese futuro que está imaginando, es una comunicación en la que otros hablan de nosotros, no nosotros hablando de nosotros. Otros que son generadores de confianza. ¿Y quiénes son esos otros? Básicamente son nuestros empleados y nuestros clientes. ¿Podemos forzar nosotros a nuestros empleados y clientes a hablar bien de nosotros? ¿A salir a las redes sociales en momentos de crisis? No. Solo lo van a hacer si quieren hacerlo. Y es aquí donde entra en juego el propósito. Solo lo van a hacer si nosotros hemos definido unos valores y un propósito con ellos, no para ellos. Si los valores de nuestra organización son capaces de generar identificación en nuestros empleados y en nuestros clientes, eso significa que se sienten empleados y clientes formando parte de nuestra organización. Es una organización que es más orgánica que mecánica. Entonces, si se sienten orgullosos, identificados, ¿qué van a hacer? Pues lo que todos hacemos cuando nos sentimos identificados con algo. Vamos a hablar de esa organización porque queremos.
y vamos a hablar bien. Entonces, ¿cuál es el futuro? Inversiones extensivas en tecnología para poder hacer que esa voluntad que tienen nuestros empleados y nuestros clientes de comunicar cosas sobre nosotros, vamos a hacer dos cosas. Mucha tecnología para que lo puedan hacer de forma masiva y targetizada, con mucha inteligencia artificial para que sea muy personalizada. Y en segundo lugar, nos convertimos en generadores de contenidos propios. Las empresas estamos contratando a personas de contenidos audiovisuales, directores de expertos en relatos, expertos en construcción de series de televisión. Estamos construyendo una fábrica de contenidos. Como además estamos escuchando lo relevante para los grupos de interés, son contenidos que interesan, que no son comerciales, son contenidos que interesan y que son viralizados por nuestros clientes y nuestros empleados. Ese es el futuro en ese mundo que ha imaginado. ¿Y quién está al frente en ese futuro? Pues la dirección de comunicación. Así es. Vamos a seguir siendo protagonistas, doctor, definitivamente de este cambio, de este nuevo mundo que nos espera, de esta comunidad 4.0 que se está forjando dentro de las empresas, así que nuestro papel va a seguir siendo crucial. Quiero, por favor, invitar a Naira Bustos. Ella es la coordinadora de la carrera de Comunicación Estratégica y Corporativa, para que lo salude a usted. Por favor, Naira, si puedes prender tu cámara, tu micrófono. Y ya habiendo pasado hora y 30 minutos, 32 minutos para ser específicas de esta transmisión, quiero cederle la palabra a Nairita para que le dé un saludo y un agradecimiento como corresponde. Muchísimas gracias, profesora Costas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ángela Llosa. Estamos orgullosos, tanto como carrera, como universidad, de tenerlo a usted presente. Además, por primera vez en Bolivia, agradecemos que haya tenido esa preferencia con nuestra universidad, con la carrera. Estamos realmente orgullosos, agradecemos a usted, también a Corporate Excellence, que a través de Diana Barberí ha permitido que esto podamos realizarlo. Siguiendo, doctor, nuestro propósito, tanto como universidad como carrera, es que se ha realizado este ciclo de conferencias internacionales que nos ha permitido llegar a alcanzar a profesionales realmente muy capacitados y que estos ciclos este ciclo haya sido abierto de acceso libre al público. También es un aporte que realizamos a Bolivia, a las instituciones tanto públicas como privadas. Agradecemos una vez más su presencia, también a las personas que nos han seguido durante este mes que hemos tenido el ciclo de conferencias, y esperamos que el próximo semestre también podamos realizar algo muy similar y contar con la presencia de todos ustedes. Gracias, doctor. Gracias, querida Milka. Gracias. Muchísimas gracias, profesora Bustos. Ha sido un placer. Doctor, unas últimas palabras ya despidiéndonos en este encuentro tan magnífico. Bien, pues a mí me gustaría invitarles a todos ustedes a un webinar en el que vamos a hablar de gestión de la reputación y de investigación. Va a ser el lunes 15 de junio. Toda la información la tienen en el Centro de Conocimiento de Corporate Excellence. Va a ser abierto y gratuito, por lo tanto, a mí me gustaría seguir esta conversación el lunes 15 de junio, que será por la mañana en Bolivia. Disculpen, pero ahora no tengo el horario exacto, pero nosotros hemos creado una serie de webinars que se llama Trends and Reputation, Stories of Tomorrow, y este es el episodio número 5 de esa serie. Entonces les invito a unirse, como he dicho antes, de forma gratuita y para poder seguir esta conversación. Lo único que tienen que hacer, como he dicho antes, también sin ningún coste, es darse de alta en la plataforma del Centro de Conocimiento, y ahí encontrarán esta convocatoria. También están grabados los episodios 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, el que esté interesado en estos temas
también podrá verlos sin ningún coste y de forma gratuita. Y para pues darle las gracias, de verdad. Gracias, doctor. Dios mediante, el lunes a las 9 de la mañana nuestras, 3 de la tarde desde Madrid, España, ustedes seguirán compartiendo este tema tan apasionante que nos ha tenido congregados aquí este último mes. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido muy profesional y sobre todo muy generoso en brindarnos esta conferencia magistral. Muchísimas gracias por la moderación tan excelente que ha hecho y por permitirme dialogar con toda la audiencia de una manera tan precisa. Ha sido un lujo poder estar con usted. Por lo tanto, también y muy personalmente le doy las gracias, profesora Costas. Gracias, doctor. Ha sido un gusto. Y a toda la audiencia que nos ha seguido desde México, Argentina, Perú, la misma España, a los miembros de AFIDE, a la organización a la que pertenezco, a los CEOs que han estado con nosotros, a los profesionales de psicología que se sumaron a esta conferencia, a nuestros graduados, a todos ellos, muchísimas gracias. Fue un placer compartir con ustedes este ciclo de conferencias internacionales. Nos vemos el lunes con el doctor Ayosa. Tengan ustedes muy buenos días. Hasta luego. Buenos días. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.